Bienvenidos al curso de Medicina Práctica en el capítulo de Evaluación y Manejo de Hiperglucemias en pacientes ambulatorios. A través de la siguiente conferencia exploraremos los diferentes tópicos respecto de la hiperglucemia en pacientes que concurren a la atención dentro de un consultorio que puede ser de atención primaria o en un hospital regional. Y también abordaremos el tema de la hipoglucemia en diabetes tipo 2. A modo de introducción, podemos recordar que en un paciente con factores de riesgo, ya sea por tener una edad mayor de 45 años, presentar obesidad, tener antecedentes familiares directos de diabetes, o en el caso de las mujeres que esté presente el antecedentes de la diabetes gestacional, es imperioso realizar de forma anual el control de una glucemia plasmática en ayunas. En el caso de un paciente sin factores de riesgo que presente una glucemia menor a 110, la consideraremos normal, y en caso de un paciente con factores de riesgo con una glucemia menor a 100, la consideraremos dentro del rango normal. Pero en el caso de un paciente con factores de riesgo o sin factores de riesgo que tenga una glucemia alterada en ayunas, definida como aquella glucemia mayor a 100 y menor de 125, será conveniente realizar un test de tolerancia oral a la glucosa con la preparación de 75 gramos de glucosa en 375 centímetros cúbicos de agua, y haremos la medición tanto en ayunas como a las 2 horas de la prueba. En caso de encontrar un valor de glucosa en sangre mayor a 200, será confirmatorio de diagnóstico, y en caso de encontrar un valor menor entre 140 y 199, hablaremos de un caso de glucemia alterada post carga o tolerancia anormal a la glucosa, ¿sí? Tanto en la glucemia alterada en ayunas como en la tolerancia normal, luego de esta prueba se recomienda repetir el estudio para lograr, confirmar o descartar el cuadro metabólico que se sospecha, en este caso la disglucemia o la prediabetes, o bien ya la diabetes manifiesta. Si en aquella glucemia plasmática en ayunas encontramos un valor mayor o igual a 126, siempre se recomienda repetir el estudio para tener al menos 2 valores que sean confirmatorios del diagnóstico. De esa forma, llegamos al diagnóstico de diabetes en nuestro paciente. Ahora bien, en cuanto al tratamiento inicial de nuestro paciente, vamos a dividir la toma de decisión de acuerdo a la situación clínica que traiga consigo la persona. En caso de presencia de síntomas cardinales como son poliuria, polidipsia, pérdida de peso o la presencia de glucemias elevadas mayor a 180 y o la presencia de hemoglobina glicosilada mayor a 9, yo voy a tener que iniciar mi tratamiento de una forma muy agresiva, no solo con los cambios del estilo de vida y la metformina, sino que voy a tener que considerar el uso de la insulinoterapia para evitar el riesgo agudo, no solo de las complicaciones agudas como la cetoacidosis o el coma hiperosmolar, sino el elevado factor de riesgo que tiene este paciente con una diabetes no conocida y descontrolada a la hora de tener riesgo de presentar un stroke, un ACV me refiero, o de presentar el infarto agudo del miocardio. Recuerden que los pacientes con diabetes tienen 3 veces mayor riesgo de eventos coronarios respecto de un paciente de la misma edad y del mismo género. Ahora bien, si el paciente no tiene síntomas cardinales y no tiene el antecedente de una enfermedad cardiovascular establecida, es decir, no ha tenido infartos, no ha tenido stroke, no tiene arteriopatía periférica, no tiene insuficiencia cardíaca, yo voy a dividir la toma de decisión de acuerdo a
los valores de hemoglobina glicosilada. Si el paciente presenta hemoglobina glicosiladas entre 6,5 a 7,5, puede hacer una gran intervención respecto de los cambios del estilo de vida, entiéndase por esto un plan alimentario equilibrado, preferentemente indicado y controlado en el seguimiento por una profesional, una licenciada en nutrición, y voy a acompañarlo también de la recomendación de actividad física regular. Inicialmente la recomendación va a ser con tiempos crecientes de 15 minutos en adelante, tratando de preferir ejercicios que combinen ejercicios aeróbicos e isométricos, y agregaré la metformina, que también la vamos a indicar en dosis crecientes. Recuerden que la metformina es una droga que puede generar como efectos secundarios diarrea, distensión abdominal, dispepsia, y los síntomas en general son dosis dependientes. Entonces se recomienda iniciar con una dosis de 250 miligramos dividida en las 2 comidas principales, generalmente almuerzo y cena, e ir incrementando la dosis con una escala de al menos 10 días entre incremento de dosis y control del paciente. En aquellos pacientes sin síntomas cardinales, sin enfermedad cardiovascular establecida, pero que al momento del diagnóstico presentan hemoglobinas glicosiladas mayor a 7,5 y menor de 9, se recomienda no solo dejar la metformina, sino hacer una terapia dual que puede ser con un inhibidor de la DPP4 y o una sulfonilurea. Ahora, en aquellos pacientes que no tienen síntomas cardinales, que manejan hemoglobinas entre 6,5 y por debajo de 9, pero que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, se recomienda utilizar fármacos modificadores de la historia de la enfermedad. Hoy por hoy sabemos, de acuerdo a la evidencia, que contamos con 2 grupos de drogas que van a ayudar a que nuestro paciente evite tener un nuevo evento o evite tener progresión de esos eventos, sobre todo a lo que es insuficiencia cardíaca, falla renal o nuevos eventos de aterosclerosis y nuevos eventos coronarios. En este grupo encontramos los inhibidores de SGLT2, aquellas drogas glucosúricas, y los análogos GLP-1. De acuerdo a la disponibilidad de cada centro, será la elección que podamos tener para acompañar a nuestro paciente de forma farmacológica con nuestra intervención en los cambios de estilo de vida. En cuanto al seguimiento de nuestro paciente, es conveniente monitorear tanto los síntomas que puedan aparecer posteriores al tratamiento, los eventos no deseados, como hablaba anteriormente con la parte gastrointestinal, diarrea, distensión abdominal, dispepsia, o en el caso de usar sulfonilureas, la presencia de hipoglucemias, que es algo que no queremos que ocurra en nuestros pacientes. Yo deberé monitorizar a su vez con un laboratorio donde contemos con glucemia y con hemoglobina glicosilada, luego de 3 meses de haber iniciado todas estas intervenciones, ¿sí? Las farmacológicas y las no farmacológicas. Ahora bien, si pasados los 3 meses nuestro paciente no alcanza los objetivos, voy a tener que considerar o sumar una segunda droga en caso de que solo haya iniciado con metformina, o valorar la posibilidad del uso de insulinización en aquellos pacientes que no alcancen las métricas deseadas. Además de esto, tenemos que saber que hay situaciones que son marcadoras e indicadoras de que nuestro paciente con diabetes tipo 2 debe usar sí o sí insulinoterapia como parte de su tratamiento, donde quizás allí el tratamiento oral con fármacos, digamos, no insulínicos, nos está quedando insuficiente para poder controlar la enfermedad. Por ejemplo, pacientes con diabetes tipo 2 que tienen enfermedad renal crónica con un clearance de creatinina menor a 30 tienen contraindicado cualquier tipo de fármacos orales, incluyendo los
análogos de GLP-1 o los inhibidores de SGLT2, porque aún no encontramos evidencia que avale el uso con seguridad dentro de las guías de tratamiento. En cuanto a la diabetes tipo 2, que ya venga con 2 o más fármacos orales, un poquito lo que les comentaba al inicio de esta diapositiva, y no alcance los objetivos glucémicos, yo deberé considerar sumar la insulina a dicho tratamiento. Otra indicación es un paciente que es dado de alta luego de una internación, ya sea por una situación aguda, una cirugía, una internación en la unidad coronaria, donde en dicha internación haya requerido el uso de insulina con dosis mayores a 40 unidades día. Es muy difícil que un paciente que ha necesitado dicha cantidad de insulina pueda mantener un buen control metabólico solo con drogas orales. Otra situación que es lamentablemente más frecuente de lo que quisiéramos es el diagnóstico de la diabetes tipo 2 en contexto de una descompensación o una complicación aguda, ya sea por una cetoacidosis diabética o por un coma hiperosmolar. Ustedes saben que la diabetes tipo 2 tiene dos componentes fisiopatológicos, uno es la insulinoresistencia y lo otro es la glucotoxicidad de la célula beta que conlleva a la disfunción y a la pérdida de secreción propia de insulina. En estos pacientes, cuando la manifestación inicial es una cetoacidosis, generalmente el diagnóstico es extremadamente tardío y el paciente pasó muchos años en un estado de hiperglucemia que agotó su propia célula beta. Otro tópico que se considera como indicación para iniciar el tratamiento con insulina es aquel paciente con diabetes tipo 2 que viene con mal control glucémico crónico y que inicia síntomas cardinales o síntomas de insulinopenia como poliuria, polipsia, polifagia, pérdida de peso, aunque no llegue a tener criterios de cetoacidosis. En pacientes oncológicos, en pacientes con enfermedades autoinmunes del tejido colágeno o en aquellos pacientes trasplantados que son sometidos a corticoidoterapia crónica o prolongada, este estado puede generar un mal control glucémico sobre una diabetes preexistente y requerir del uso de insulina para tener un valor objetivo en su tratamiento. Entonces, como veníamos comentando anteriormente, ante un cuadro de una diabetes con hiperglucemia sintomática, con glucemias mayores a 180, vamos a iniciar un esquema de insulina. Se recomienda iniciarlo con insulina humana, insulina NPH, una dosis al momento de acostarse o bedtime. Esta dosis tenemos dos maneras de calcularla. Una es utilizando la regla del 10 y iniciar con 10 unidades independientemente del peso del paciente. O la otra es dividir en 0,1 o 0,2 unidades por kilo y de esa forma iniciar el tratamiento. ¿Cuándo vamos a elegir 0,1 y cuándo vamos a elegir 0,2? En general, los pacientes con obesidad o con una marcada insulinoresistencia van a requerir mayor dosis que un paciente que no tenga esas características. Entonces, en general, se utiliza el 0,2 para esos pacientes con estigmas cutáneos de insulinoresistencia o con presencia de obesidad agregada. Y el 0,1 en general se usan en aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de presentar hipoglucemias, como serían adultos mayores, pacientes renales crónicos. La idea de iniciar un esquema que sea al momento de acostarse es porque lo que vamos a buscar en un primer momento es optimizar el valor de la glucemia predesayuno. Por eso le vamos a pedir a nuestro paciente que realice el control de glucemia capilar antes del desayuno y cada 72 horas deberíamos tener un control del paciente para ajustar la dosis. ¿Cuál es el objetivo que vamos a sugerir al paciente en un primer momento? Es un valor de glucemia entre 70 y 130. En cuanto al control del paciente, este control justamente nos va a permitir ajustar el esquema. Si el paciente persiste con glucemias mayor a 180,
voy a aumentar 4 unidades a esa insulina al momento de acostarse que le indiqué. Si ha mejorado el control, pero aún se encuentra por arriba del 130, voy a aumentar 2 unidades. Si está en el objetivo que deseábamos de 70 a 130, lo dejaremos igual. Y si el paciente ha tenido eventos de hipoglucemia, entiéndase por este concepto el valor de glucemia por debajo de 70, voy a descender 4 unidades de la dosis que yo había utilizado. Les quiero dejar aquí algunas recomendaciones que son fundamentales a la hora de hablar de insulinoterapia. En general, nosotros iniciamos con un esquema de insulina basal para optimizar el control, sobre todo de la glucemia antes del desayuno, pero luego vamos a avanzar en tratar de alcanzar los mismos objetivos entre 70 y 130 antes del almuerzo y antes de la cena. Si eso no lo logramos teniendo la insulina más la metformina o el inhibidor de DPP4, deberé distribuir la dosis de insulina en 2 a 3 aplicaciones en el día. Lo que nunca debo hacer es colocar más de 40 unidades por aplicación, dado que si yo coloco muchísima cantidad de unidades de insulina, lo único que voy a generar es inflamación, daño del tejido celular subcutáneo y por ende voy a retrasar el tiempo de absorción de la insulina y no voy a lograr tener los objetivos glucémicos que deseo. Ahora, cuando tenemos que definir si vamos a usar insulina humana para todos los pacientes o deberemos indicar análogos de insulina como son las insulinas de acción más lenta, de acción más plana como insulina glargina o insulina degludec, tengo que conocer que estas insulinas se recomiendan sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1, en pacientes con alto riesgo de hipoglucemia, adultos mayores, pacientes no videntes, pacientes con estados ya terminales en cuanto a la enfermedad renal crónica o hemodializados, muchas veces también en niños pequeños o simplemente la presencia de hipoglucemias persistentes cuando el paciente está tratado con insulina NPH a pesar de hacer los ajustes que consideramos anteriormente en la dosis de insulina. En esos casos yo tengo que considerar hacer un cambio en la insulina o iniciar directamente con los análogos lentos. En cuanto a la efectividad de las insulinas, no se ha demostrado que los análogos de insulina tengan mayor superioridad a la hora de alcanzar métricas de hemoglobina glicosilada o de glucemias tanto en ayunas como preprandiales. En lo único que se han distinguido ha sido el menor riesgo, la menor tasa de hipoglucemias secundarias al tratamiento. Nosotros hasta aquí hemos centrado toda la charla en diabetes tipo 2, pero también existe la hiperglucemia sintomática en pacientes con diabetes tipo 1. Y aquí tenemos que tener muchísimo criterio y actuar con la mayor rapidez posible cuando sospechemos la presencia de cetoacidosis. En ese caso es vital que el paciente reciba el tratamiento adecuado en el menor tiempo posible para evitar complicaciones severísimas como puede ser el edema cerebral, situaciones de shock, situaciones que pueden conllevar, digamos, rápidamente a la muerte del paciente, ¿sí? En cuanto a los criterios, repasamos rápidamente, la cetoacidosis diabética es una complicación aguda de los estados hiperglucémicos caracterizados por tener un déficit absoluto de insulina en el momento de la presentación del cuadro. De esa forma, el incremento de la lipólisis conlleva al incremento de los cuerpos cetónicos a nivel de sangre y genera toda la acidosis metabólica. Usamos criterios diagnósticos que están definidos y son los siguientes: la presencia de glucemia mayor a 200 miligramos decilitro, un pH arterial menor a 7,3, un bicarbonato arterial menor a 18, la presencia de cetonemia
con un valor mayor a 3 milimoles por litro o la presencia de cetonuria. En ese caso, bajo esa situación, yo debo derivar al centro asistencial que tenga la complejidad para manejar este tipo de cuadros lo más rápido que esté dentro de mis posibilidades. En cuanto a la hipoglucemia en diabetes tipo 2, tenemos que tener en cuenta que es una entidad temida a la hora de utilizar algunas drogas que pueden tener dentro de sus efectos secundarios dicha complicación. No es lo mismo hablar de hipoglucemia en general que hablar de hipoglucemia en diabetes. Hipoglucemia en diabetes se caracteriza por aquel cuadro de reducción de la glucosa acompañado por síntomas y que vamos a calificarla de acuerdo a su severidad. Pero muchas veces un paciente no diabético puede tener como una glucemia normal en ayunas un valor por debajo de 70, sin que eso signifique que esté en hipoglucemia. Por eso es que quiero hacer esta pequeña aclaración antes de avanzar. En cuanto a nuestros pacientes con diabetes tipo 2, tenemos que saber que hay drogas que nosotros mismos vamos a indicar para mejorar su tratamiento y que pueden ocasionar esta complicación. Fundamentalmente las sulfonilureas y la insulina, más aún si el paciente consume alcohol. Ese es un agravante de la hipoglucemia. Y me detengo 2 segundos en sulfonilureas para que ustedes recuerden que glibenclamida, que es una de las drogas que en general ya estamos desaconsejando utilizar, pero que todavía es de un consumo bastante alto por parte de los pacientes, porque es una droga relativamente económica y que tiene su distribución en la mayoría de los centros de atención, puede generar hipoglucemia, sobre todo si es en adultos mayores o en pacientes renales, con una duración de hasta 72 horas. Si la hipoglucemia es severa y es en el contexto de uso de sulfonilureas, en ese caso se va a recomendar dejar internado al paciente para dejarlo con un soporte de dextrosa endovenoso para poder, digamos, monitorearlo y evitar nuevos eventos que pueden aparecer, como les digo, dentro de las 72 horas del uso de la droga. Como les decía, el consumo de alcohol es un factor agravante y es un factor de riesgo. También en aquellos pacientes postbariátricos, recuerden que la absorción de los nutrientes está demorada y está alterada, entonces estos pacientes, más aquellos que usen insulina, pueden tener eventos de hipoglucemia, por lo cual tendremos que ajustar las dosis del tratamiento. También aquellos pacientes con un estado de enfermedad renal crónica avanzada o en hemodiálisis, también los pacientes con hepatopatía crónica y los adultos mayores. ¿Cómo vamos a definir la severidad de una hipoglucemia? En general, la hipoglucemia se divide en leve o severa. La hipoglucemia leve puede generar algunos síntomas, sobre todo neuroglucopénicos, como puede ser temblor, sudoración, cierto estado de adormilamiento o confusión, pero que en general no van a ocasionar un trastorno de conciencia importante. Si nosotros medimos la glucemia del paciente, se va a encontrar entre 70 y 56 y en este momento va a ser muy importante que el paciente reciba 30 gramos de hidratos de carbono simple. ¿Cómo hacemos esto? En general lo que sugerimos es medio vaso de agua con 3 cucharadas de azúcar, ¿sí? De una cucharada grande de azúcar, y volver a controlar la glucemia capilar a los 15 minutos. Si el paciente no salió todavía del evento de hipoglucemia, se vuelve a repetir y se le aconseja acompañar este método rápido para elevar la glucosa con hidratos de carbono de absorción más lenta para luego tener un hidrato de sostén. Ahora, un paciente va a tener una hipoglucemia severa cuando tenga trastorno de conciencia, sobre todo. A veces ese trastorno de conciencia es tan profundo que puede ocasionar la pérdida del conocimiento, puede ocasionar traumatismos encefalocranianos, convulsiones, y son cuadros donde al paciente no le debemos aportar absolutamente nada por boca.
Si ese evento ocurre en su domicilio, lo que hay que sugerir al familiar que esté al cuidado de ese paciente es que lo coloque dentro de su costado izquierdo o en posición lateral y que llame al 911 o a la emergencia, ¿sí? Si esto ocurre, porque también puede pasar en un paciente que está, por ejemplo, esperando para que le hagan la extracción de sangre y ha hecho 12 horas de ayuno y tiene un episodio grave, y estamos en un centro de atención, lo que se recomienda es hacer un aporte de glucosa endovenosa. Tenemos dos formas, en general lo que usamos principalmente son las ampollas de glucosa hipertónica al 25%, se pasan 2 ampollas rápidamente y luego se pone un goteo con dextrosa al 10. Si no disponemos de dextrosa al 10 y tenemos dextrosa al 5, también la podemos utilizar. Lo importante es que empecemos a hacer un aporte de dextrosa a este paciente y si no contamos con los medios, bueno, nuevamente llamar a emergencias. Bien, vamos llegando al final de la disertación y a modo de conclusiones, es fundamental que hagamos hincapié en un diagnóstico oportuno. Recuerden que aún hoy llevamos un retraso de al menos 10 años en el diagnóstico y eso conlleva la alta tasa de complicaciones crónicas que nuestros pacientes con diabetes presentan, ¿sí? Recuerden que la diabetes lleva como ranking ser la primera causa de ingreso a hemodiálisis, la primera causa de ceguera y la primera causa de amputaciones no traumáticas. Entonces, un diagnóstico temprano y todas las medidas preventivas en cuanto a las complicaciones tiene que ser una finalidad que tengamos con un fuerte propósito. El tratamiento adecuado para nuestros pacientes también va a hacer que se reduzca el riesgo de dichas complicaciones y también que reduzcan su riesgo cardiovascular, de tener eventos coronarios, de tener eventos de lesiones arteriales periféricas que conlleven amputaciones. La educación del paciente, hay que darle herramientas para que el paciente sea responsable y sea activo en cuanto a su salud. La educación no solo le va a servir para subir o bajar a lo mejor las dosis de insulina, sino para también ser un comunicador con su entorno. Y esta educación va a ser parte de un trabajo en equipo, con enfermería, con nutrición, con medicina de familia, con clínica médica, con cardiología, con todos los actores que este paciente requiere. Conocer las drogas y conocer los efectos secundarios de los tratamientos que indicamos es la mejor manera de prevenir la hipoglucemia. Y va de la mano también con la educación del paciente, en sus hábitos, en sus cuidados. Así que, bueno, les agradezco y espero haber sido clara a la hora de transmitir estos conocimientos, estos tópicos, y será hasta otro nuevo capítulo.